Buenas tardes, mi nombre es Daniela Sánchez Salazar, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y hoy les voy a hablar acerca de disciplina e interdisciplinariedad. Para empezar, tenemos que a lo largo de la existencia humana la educación se ha constituido como un pilar fundamental y por lo tanto gran parte de, del desarrollo de la humanidad está basado en estudiar la educación. Entonces tenemos que desde finales del siglo XX se enfatiza en la interdisciplinariedad educativa buscando formar profesionales pertinentes para las necesidades y experiencias que tiene el mundo actual. Y esto conlleva una serie de cambios en el tiempo que se explicarán en la siguiente presentación. Tenemos así que la interdisciplinariedad está formada por tres niveles. En el primer nivel tenemos la multidisciplinariedad, en el segundo nivel tenemos la interdisciplinariedad y en el tercer nivel tenemos la transdisciplinariedad. En la interdisciplinariedad tenemos que dos o más áreas se unen, pero sin haber un intercambio real de un área a la otra. En el segundo nivel tenemos que la colaboración entre dos o más áreas diversas por medio del intercambio y la contribución. Y en el tercer nivel tenemos que se realizan conexiones entre las áreas dentro de un sistema sin distinciones. Aquí tenemos una imagen la cual representa digamos, fichas de diferentes colores, pero que están en un mismo contexto, cada una aportando algo diferente, ¿sí? Esto lo que nos representa es la interdisciplinariedad, ¿sí? Entonces tenemos diferentes áreas que convergen entre sí para hacer parte del mismo proyecto. Entonces tenemos así que la interdisciplinariedad inicia de forma muy incipiente y sus integrantes trabajan en diferentes áreas. Algunos ejemplos de la interdisciplinariedad en esta época son la físico-química, la biotecnología, la bioinformática y la informática educativa. Así entonces tenemos que la exigencia del mercado laboral está cada vez más ligada a la interdisciplinariedad. Y así entonces empezamos explicando que cada vez más el entorno laboral nos exige profesionales que tengan formación en interdisciplinaridad. ¿Cuáles son las partes interesadas o mejor dicho, responsables de que estos profesionales tengan formación interdisciplinar? La comunidad, el Estado y las instituciones educativas. Es así como tenemos que estas partes deben diseñar conjuntamente políticas orientadas a esta formación. Esto teniendo en cuenta que esto se debe realizar a través de la educación media y básica, la formación docente y los currículos integrados. Es así que esto se convierte como en un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque en la medida en que la exigencia del mercado laboral nos pida profesionales con formación interdisciplinar, cada vez más las partes interesadas tienen que buscar que las otras partes, es decir, la educación, los docentes y los currículos, estén más integrados hacia esto. En la medida en que estos estén cada vez más integrados, entonces estas partes se van a convertir en fundamental de la formación de profesionales interdisciplinarios. Ahora vamos a hablar de las estrategias y la formación docente. ¿Cómo llegar a través de la educación y de la formación docente a esta parte de la interdisciplinariedad en el campo laboral? Tenemos que Rosa Vicari nos dice que el mundo contemporáneo es complejo y exige perfiles profesionales muy diferenciados. En cuanto a las estrategias, tenemos los proyectos interdisciplinarios, la unión de profesores al dictar una materia, los profesores invitados y el intercambio de estudiantes. Si bien todos estos aspectos se ven más evidenciados en el ámbito universitario, por ejemplo, cada vez más se ven como universidades integran, califican, les ponen nombres a los proyectos interdisciplinarios como proyecto integrador, proyecto nuclear, en el que varias áreas del conocimiento se unen para crear un solo proyecto, cada una aporta de una parte diferente. También esto cada vez se ve más en el ámbito de la educación básica. ¿Sí? La unión de profesores al dictar una materia también es fundamental. Tener profesores invitados en diversas áreas también es algo que vemos cada vez más desde la educación básica.
el intercambio de estudiantes principalmente creo que es de estas estrategias la que más se abarca. Esto se da principalmente, digamos, en los entornos educativos mm, privados, pero también cada vez se ha visto más en los entornos educativos públicos. Aplicar estas metodologías de otras áreas del saber complementa y facilita la interdisciplinariedad. Teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta también que existen diferentes dimensiones que hay que tener en cuenta al momento de plantear la educación interdisciplinar. En primer lugar tenemos la dimensión personal, en segundo lugar tenemos la dimensión social y en tercer lugar tenemos la dimensión institucional. En la dimensión personal tenemos uno de los principales, digamos, puntos críticos es el desconocimiento que tenemos los docentes acerca de los intereses de los estudiantes, también de sus niveles de comprensión, ¿sí? Teniendo en cuenta que cada uno tiene necesidades específicas de aprendizaje, sin decir que cada uno tiene necesidades educativas especiales, pero sí cada ser humano tiene unas necesidades específicas de aprendizaje. La experiencia previa que tienen los estudiantes necesariamente no desde el ámbito educativo, pero sí incluso desde sus experiencias de vida, pueden haber vivido, experimentado, conocido situaciones que les venden una experiencia previa acerca de diferentes temáticas, los ritmos de aprendizaje, las problemáticas de su medio sociocultural y ambiental, que no podemos pues, evadir el tema de que esto también influye en gran manera, los saberes prácticos y la articulación de los conocimientos. Por último, tenemos el aprendizaje autónomo, crítico y creativo, que también es algo que se dificulta, también teniendo en cuenta eh, los modelos de enseñanza y aprendizaje. Cada vez más los modelos de enseñanza y aprendizaje están ligados a estos tipos de aprendizaje. Sin embargo, antes los modelos de aprendizaje se daban más desde la perspectiva de el docente enseña y el estudiante aprende, pero no se fomentaba la autonomía, la crítica, la creatividad en el estudiante. En la dimensión social tenemos el conocimiento disciplinar descontextualizado y que se ignora el conflicto social y científico. Y en la tercera parte tenemos la dimensión institucional, en la cual ponemos que las principales dificultades están la organización inflexible de tiempos, espacios y recursos y la capacidad transformadora limitada. Entonces, Mercedes Collazo nos dice que para generar perspectivas renovadoras sobre los procesos de aprender, de enseñar y de evaluar los aprendizajes, sí o sí se deben tener en cuenta estas tres dimensiones y que el diseño del currículo debería estar mediado por estas tres preguntas. ¿Qué tipo de conocimiento se selecciona? ¿Quién lo define? ¿Y cómo se organiza? Es asimismo cómo vamos a pasar a la parte de cómo se forma o cómo se crea la interdisciplinariedad. Y para esto hay cuatro etapas. Entonces tenemos el enfoque tradicionalista, que es cómo inició la interdisciplinariedad, ¿sí? Entonces, para poder llegar a la interdisciplinariedad hay unas etapas previas, ¿sí? Y hay que tenerlas en cuenta. Está también la eficiencia social, que es la conciencia de la importancia de la interdisciplinariedad, ¿sí? Cuando se empieza a dar cuenta o a tener un reconocimiento de la importancia de ella, la enseñanza activa, que está mediada por las experiencias de aprendizaje y el aprendizaje experiencial, y por último el enfoque crítico, ¿sí? Que es cuando ya alcanzamos ese nivel que queremos alcanzar, eh, en el cual el currículo se vuelve una práctica cultural y está relacionado con el poder y el control social. Como conclusión, entonces tenemos que el mundo, el campo laboral hoy en día requiere profesionales con formación interdisciplinar, lo que conlleva a las partes interesadas, como mencionamos anteriormente, el Estado, las instituciones educativas, a diseñar políticas en conjunto que se orienten a esta formación. Y a su vez, estas descienden llegando a la educación media y básica, y de esta manera se obliga a formar docentes con estas competencias. Además, tenemos también que al momento de diseñar los currículos integrados se deben considerar las tres dimensiones, la personal, la social y la institucional, las cuales tienen un desempeño eficiente en la actualidad, dado que no contemplan
las necesidades y el contexto del alumnado. También tenemos que en la labor como docente se percibe la necesidad de contemplar la interdisciplinariedad al momento de diseñar currículos integrados de tal manera que el alumno forje competencias que lo acoplen de la mejor manera al mercado laboral. Un mercado laboral que es cada vez más exigente de profesionales íntegros en su formación y no tan especializados disciplinariamente. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, los cursos que vemos hoy en día, ¿sí? Anteriormente, una persona estudiaba muchos años de su vida, se especializaba cada vez en un tema más profundo, más profundo, más profundo, y vemos que si bien esto hoy en día sigue pasando y es importante hacerlo, cada vez este aprendizaje superior se va abriendo, ¿sí? Entonces, cada vez vemos que en lugar de irnos a lo más pequeño y a lo más pequeño y a lo más pequeño, cada vez es al contrario, cada vez vemos que el aprendizaje se expande. Entonces empezamos como a indagar en esferas del conocimiento que pueden que no sean las propias de, de nuestra carrera, ¿sí? De nuestra profesionalización, pero que influyen directa o indirectamente en ella y es importante conocerlas. Eh, por último, recalcar la importancia de esta interdisciplinariedad, porque como lo venía diciendo, cada vez vemos como el aprendizaje se vuelve cada vez más amplio, ¿sí? Cada vez hay más profesionales que conocen mucho de muchas áreas, un poco de cada una, y esto ayuda a que puedan aportar también a otros estudios, a otras áreas del conocimiento, y esto hace que cada vez el aprendizaje sea más eficiente. Muchísimas gracias.